al próximo invitado de la tarde. Le damos la bienvenida una vez más al secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Hugo Aguado, quien ya está en línea. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Aquí Edith y Gustavo te saludamos. ¿Qué tal, Edith? Gustavo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, queríamos hablar un poco acerca de lo que se viene, ¿no? Sabemos que el 1 de mayo es una fecha muy significativa para los trabajadores y obviamente es un feriado inamovible donde se respeta y es uno de los pocos del año donde sí o sí el empleado tiene su derecho al descanso, ¿no? Pero también este año, como cae día jueves, está el viernes, que desde el gobierno nacional han, han decretado, mejor dicho, ¿así se dice, Gustavo? Sí, en adición, ¿no? Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. En adición ¿Qué tal, Gustavo? a este 2 que cae día viernes, entonces hacen un feriado turístico como para Claro. poder, agrandar, crecer un poco las ventas, ¿no? Día no laborable. Sí, así es. El 1 de mayo, bueno, sin duda es una fecha muy significativa, lo que vos decías, Edith, para todos los trabajadores, por supuesto, también para los mercantiles, ¿no? Y es uno de los feriados que con el tiempo hemos podido lograr que la gran mayoría, por no decir, no el 100%, porque siempre hay algunos que, lamentablemente, trabajadores que van a tener que seguir seguramente trabajando. Pero como digo, la gran mayoría de la patronal, de las empresas, respeta ese feriado y le dan la posibilidad de descansar y de disfrutar con la familia también a sus trabajadores, ¿no? Ya distinto el viernes 2, que en realidad sí, es un día no laborable, con lo cual si la empresa o la patronal decide trabajar, esto hablando siempre para los empleados, Sí. cualquier empleado privado, no solo los empleados de comercio, pero si la empresa decide trabajar, abrir sus puestas, están obligados los empleados a presentarse a trabajar, tampoco tienen un pago doble, al no ser, como digo, un feriado nacional. Entonces hay que tener en cuenta, todo el jueves sí, es un feriado nacional, no se trabaja, no es obligatorio para los empleados, pero no así ya el viernes 2, que como digo, es un día no laborable, con lo cual si la empresa trabaja está obligado el empleado a trabajar. Hay que tener en cuenta esto para evitar inconvenientes. Claro. Ustedes reciben, me imagino, ¿no? En estos días así, cuando suceden este tipo de situaciones, porque no todos los años pasa esto, pero bueno, este año en particular sí, el empleado se acerca para asesorarse con ustedes para poder diferenciar el día no laborable con el día feriado. Sí, siempre hay una permanente de muchos empleados, también de los delegados, muchas veces de las empresas, teniendo en cuenta que si ustedes ven también muchas veces en las mismas noticias, ya sea mirando un poco las redes o en los diarios digitales, muchas veces se habla de los feriado para tal fecha, hay un feriado extra largo, Sí. Muchas veces son para solamente a veces en determinadas localidades, o a veces son, como en este caso, días no laborables, que son por ahí feriados para generalmente lo que es administración pública, no ya para los privados, ¿no? Entonces hay una consulta permanente y justamente lo que les pedimos siempre a todos los empleados, a todos aquellos que de alguna manera tengan una duda, que consulten, que no se queden por ahí con lo que leen, porque muchas veces se malinterpreta o está mal expresado y después hay inconvenientes con la patronal debido a esto. Entonces, más vale consultar, a veces se lo hace a través de nuestra página de Facebook, a veces también a los teléfonos, a veces personalmente, pero hay una consulta permanente, gracias a Dios, en este sentido, porque se aclaran estas cuestiones y, como digo, se evitan inconvenientes después para los empleados, ¿no? En esto ojalá que, las entidades públicas ya decidieron, ¿no? Obviamente, lo que son financieras, bancarias, instituciones públicas ya hasta el día lunes no trabajan, pero ojalá que esto se pueda llevar adelante por parte de los empleadores, ¿no? De realmente respetar el Día del Trabajador, que quizás ojalá la idea sería que esté desierta la ciudad, ¿no? Que esté desierta y que realmente puedan trabajar y que hagan honor
y que respeten los derechos de esa persona, de su empleado, que le cuida el negocio, que le cuida el dinero, que está en condiciones siempre el negocio limpio. Ojalá que pueda ser así, ¿no? Sí, ha sido también un proceso, por lo menos en nuestra ciudad y en lo que respecta a nosotros, hemos venido siempre un poquito, gracias a Dios, ganando en ese sentido la buena voluntad de muchos de los empresarios, de los comerciantes a través del tiempo. Antes, lamentablemente, se trabajaba, la gran mayoría eran pocos los que respetaban. Nosotros siempre hemos marcado, sobre todo el 1 de mayo y el día 26 de septiembre, que es el Día del Empleado de Comercio, que se respeten esos feriados. El resto de los feriados siempre queda a criterio de la patronal si van a trabajar, también a criterio del empleado si quiere trabajar. Lo que se pide también siempre es que se respete la legislación vigente y se pague toda vez que trabaje un feriado, el empleado se le pague doble también, ¿no? Pero ha sido un proceso, pero que gracias a Dios en los últimos años se ha venido respetando cada vez más, pero lamentablemente, y lo que decía hoy, siempre también hay excepciones, y seguramente no va a ser el 1 de mayo que también, como digo, haya gente trabajando, ¿no? Y sobre todo en actividades que para nada son esenciales. Es distinto cuando hay actividades esenciales que no pueden dejarse, que siempre hay guardias, más teniendo en cuenta, por ejemplo, la salud, que son una actividad sin duda esencial, tiene guardias, en las clínicas, en el hospital, siempre quedan las guardias. Y a veces vemos que algunos negocios hacen trabajar a todos sus empleados. La verdad que eso es lo que no, de alguna manera no nos gusta, creo que no le cae bien a nadie tampoco, porque lamentablemente, y teniendo en cuenta la fecha, yo creo que cualquiera que tenga un poquito de cordura va a hacer sus compras el día previo, va a hacer sus compras mañana o va a comprar las cosas el viernes, no el día 1 de mayo salir a llenar, no sé, un carrito, ¿no? Ahora, y con Pero esto... bueno, siempre hay también, y por eso hay algunos comercios que abren. Con esto, Hugo, después el dueño del negocio, si quiere abrir el día del trabajador, el primero que lo abra, pero que trabajen ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros también siempre hemos marcado eso, no tenemos inconveniente en que se trabaje, pero que no trabaje por ahí el empleado, como digo. Son 2 feriados en el año que siempre pedimos que se respete, y vuelvo a repetir esto. El 1 de mayo, una cuestión que exime más allá de cualquier comentario, Día de todos los trabajadores, y también, por supuesto, el Día del Empleado de Comercio, en particular el 26 de septiembre, o el día que generalmente se corra ese feriado. Pues el resto de los feriados, inclusive, hemos visto que algunas veces hay comercios que cierran cualquier otro feriado, y a veces ha pasado también antes, no gracias a Dios en estos últimos tiempos no, pero antes pasaba, también cerraban cualquier otro feriado sin importancia y hacían trabajar por ahí un 1 de mayo a sus empleados, lo cual da cuenta de por ahí el poco interés o el poco, de alguna manera, ver en el empleado un trabajador, un colaborador, bien lo decías vos, Gustavo, que le ayuda, que aporta al crecimiento del negocio, de la empresa. Entonces, bueno, es lo que se pide, ¿no? Ese reconocimiento en estos 2 días, en particular, bueno, ahora el 1 de mayo, por supuesto. Y finalmente te pregunto, ¿no? Sacándote un poquito de esto, ¿cómo quedó? Porque vimos que finalmente recibieron agresiones por parte de una persona que dice ser supermercadista, que tiene un negocio en Calle 9, que supuestamente lo iba a llevar a la justicia, que se sacó foto como diciendo yo estoy con el lado de los que tienen el poder, con foto con la policía, insultando también, tratando de negros a todos los que fueron a ver y a reclamar también que cierren las puertas por el bien de los trabajadores, otros supermercados también. ¿Cómo quedó todo eso, Hugo, finalmente? No, bueno, sí, hubo una denuncia en realidad, pero por supuesto que sin ningún tipo de asidero, no, por supuesto que no se mencionaba ningún tipo de delito. También no entiendo tampoco el funcionario policial por ahí que tomó esa denuncia, porque la verdad que es un poco tirado de los pelos, siendo que no existe no existe un delito. Lo que se mencionaba era prácticamente, o sea, lo que decía la denuncia era que se lo había increpado, lo cual
si el hecho de que se increpe a una persona por las circunstancias que sea constituye un delito, bueno, estamos todos locos, ¿no? Por eso digo, eso quedó en nada, la verdad. Pero sí, lamentamos el momento por ahí, sobre todo a los trabajadores y a su familia que estaban allí, el maltrato. Por ahí uno está acostumbrado a estas cuestiones, ya no, lamentablemente. A pesar de que nunca se termina del todo de acostumbrarse, pero sabemos de los riesgos que se corren. Pero había mucha gente que por ahí estaba apoyando de manera totalmente genuina, o sea, el 100% de lo que estábamos ahí, lo hacíamos de una manera genuina, tratando de buscar y hacer entender que no se busca perjudicar a nadie, sí que se descanse el domingo, por lo menos los trabajadores, y más sobre todo en aquellas empresas o comercios que como este señor está lleno de irregularidades porque no tiene registrado ninguno de sus empleados. Pero bueno, son un poco también cuestiones que van quedando en el camino, pero son para tenerlas en cuenta y trabajar a futuro sobre esto también. Bueno, Hugo, sabemos que tenés compromisos, así que te liberamos y te agradecemos mucho por estos minutos, sí. Y que le quede claro a la gente que el 1 de mayo entonces es un feriado inamovible y el 2 de mayo, bueno, es un día no laborable. Sí, así es, Edith. Gustavo, bueno, aprovecho también y les doy una primicia. Recién, minutos antes de que me llamaran, nos pasaron el acuerdo paritario que ha cerrado nuestra federación con las cámaras empresariales para el trimestre de abril, mayo y junio. Va a ser un 5,4 acumulativo, es decir, un 1,9% para este mes de abril, un 1,8% para el mes de mayo y un 1,7% para el mes de junio. A esto se le va a sumar 3 sumas fijas que suman un total de 115.000 pesos, que serían la primera, con el mes de abril de 35.000 pesos, la segunda suma fija de 40.000 para mayo y 40.000 más también para... estas sumas fijas serían por única vez. Más detalles lo vamos a tener seguramente con el acuerdo en sí. Bien. Ahora lo que han pasado en nuestra federación es una comunicación, bueno, cerrando, como digo, un nuevo trimestre de paritarias, que es bastante exigua, por cierto, por lo menos a mi entender. Bien. Bueno, bien, Hugo, te agradecemos entonces por esta primicia y por ser los primeros en tener esta información, y seguramente no va a faltar la oportunidad de que volvamos a tener contacto. Gracias a ustedes también, Edith, Gustavo, que tengan un muy buen resto de jornada. Un abrazo. Gracias. Y bueno, feliz día el miércoles. Así es. Gracias, para todos los mercantiles. Para ustedes y todo el piso. Para todos los mercantiles. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien.